Póngalo que salga bonito, hermano. Bien guapo. Gloria a Jesús. Quedan nuestros hermanos con nosotros. Ellos sabrán, hermanos. Les queda un buen tiempo para que compartan la palabra del Señor. De Dios, aleluya. Sí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Nos hemos gozado cantando. Yo estaba un poco estorbadas de la garganta, pero dije yo, aquí se tiene que componer esta garganta, así que vamos a cantar. Gloria al Señor, nos da gusto volver a compartir con ustedes y hoy estaremos aprovechando el tiempo con una palabra del Señor. Estaremos hablando juntamente con mi esposa un tema acerca de la unidad que bien nos viene. Así que nos gozamos esta tarde poder compartir con ustedes. Yo voy a invitarle que tengamos la palabra del Señor a la mano. Si tiene en su manita, solo quiero leer y luego dejo a mi esposa para que lo salude. Mateo capítulo 12, versículo 25. Evangelio según Mateo capítulo 12, versículo 25, dice la palabra del Señor. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aleluya, que el Señor le bendiga, mis amados hermanos. Dios es bueno. Esta tarde queremos compartir con ustedes sobre la importancia de la unidad en la familia. Así que con la ayuda del Señor lo estaremos haciendo y oramos para poner en las manos del Señor este tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, le damos gloria y le damos honra. Hoy pedimos su asistencia, su presencia, la presencia de su Espíritu Santo para que puedan ministrar los corazones de las familias y esta palabra suya que es poderosa, es viva, eficaz, que es capaz de enseñar, de transformar. Hoy, mi Señor, haga lo que usted ha determinado que ha de hacer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Mis amados hermanos, pueden sentarse. Quiero compartir con ustedes antes de iniciar un testimonio. ¿Se acuerdan del culto de acción de gracia que hicimos donde el hermano Manrique? Eso fue en noviembre. Yo recuerdo que en ese culto hubo un gran mover del Espíritu, esa cantidad de alabanza que hubo ahí. Yo creo que el Señor se mueve en la alabanza. Entonces, en ese culto fue una cosa muy bonita. Yo recuerdo que el Señor me habló a mí en ese culto, no usó a nadie, Él me habló. Y Él me dijo: en diciembre del próximo año abrazarás descendencia. Y yo estaba que no cabía ese día porque Él me habló y me dijo: el próximo año en diciembre abrazarás descendencia. Entonces, bueno, yo me fui emocionada. Recuerdo que en ese culto yo recibí nuevas lenguas. Bueno, fue una cosa increíble. Y bueno, pasó los meses y mi hija me dijo: mami, aún mi esposo se hizo ya un examen de fertilidad porque pues no vemos bebé por ningún lado. Entonces yo le dije: bueno, hay que confiar en el Señor. Y él me dijo: me voy a someter a un tratamiento. De hecho, me he sometido a un tratamiento, pero me hace mucho mal. Y yo le dije: hija, suspéndalo, porque a mí el Señor, yo no me había atrevido a decir nada, porque yo estaba así como mejor no digo nada, ¿verdad? Porque si no después dicen: no te habló el Señor. Pero yo le dije: hija, creámosle al Señor. A mí el Señor me dijo que en diciembre voy a abrazar descendencia, lo que significa que en febrero vas a estar embarazada. Le dije yo: febrero, en marzo, yo que sé, por ahí vas a estar embarazada. Y me dijo: mamá, de verdad, hija, active la fe y deje ese tratamiento que la está lastimando, que en diciembre yo tendré nietos en mis brazos. Entonces ella me dijo: está bien, mamá, yo voy a creer. Y fue tal cual, hermanos. Como ahí por febrero creo que fue que nos llamaron y que estaba embarazada y todo bien felices. Pero el siguiente día me llamó mamá, me llamó como a las 5, porque la diferencia de hora nuestra es como de 8 horas, ¿verdad? Así que allá ya es de noche.
Y entonces ella me llamó a las 5 porque no podía aguantar. Me dijo, mami, son 2, me dijo. Son 2, mami. Dijo, voy a tener felices. Así que yo alabo al Señor porque en ese culto Él me habló y en diciembre voy a abrazar 2. Porque son mellizos, estamos emocionados. Hay mucha probabilidad, según los médicos, que sean 2 niñas. Así que yo feliz, el Señor me daba profecía. Hoy sí usó a alguien para darme profecías sobre las niñas y son muy buenas profecías. Así que estoy contenta. Les comparto el testimonio. Cuando Dios habla, se cumple. Así que estoy muy feliz. Gloria al Señor. Bueno, estamos muy felices. A mí no se me nota mucho, hermano, pero estoy feliz. Me dice mi hija, porque había sido un proceso largo. Ustedes saben, hermano, que no sé si es que alguien lo está provocando, es ya una peste, pero la mayoría de muchachas en este tiempo ya están hablando cuando se casan que tienen ovarios poliquísticos y no pueden tener sus bebés. Entonces mi hija desde temprana edad fue diagnosticada con ese problema y cuando se casó, pues nosotros insistíamos, sobre todo la superabuela aquí, diciendo yo que ya quiero nieto, y decía, y el muchacho, él no habla español, el muchacho con que se ha casado mi hija, y él decía, mira, safe, le digo yo, aquí la superabuela ya quiere tener los nietos, y decía él, dígale a la superabuela que yo estoy haciendo mi trabajo. Pero entonces, hermanos, se necesitaba un milagro de parte de Dios. El Señor ya contestó. Así que, gloria a Jesús, porque aquí en este lugar el Señor habló para eso. Gloria a Jesús. Bien, el versículo que acabamos de leer, mis amados hermanos, tiene una aplicación tan poderosa para nuestra vida. En nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, pero también en nuestra vida cristiana. El tema acerca de la unidad. Y se recuerdan ustedes que esa porción que acabamos de leer es cuando a Jesús lo acusaban que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Pero Jesús les aclara un principio básico para la vida. Y ese principio básico es que un reino dividido no puede prevalecer. Pero esto usted se lo tiene que llevar para su alma. Una casa dividida no prevalece. Una familia dividida no prevalece. Es decir, no avanza, no conquista, no le va bien. Una iglesia dividida tampoco avanza. Entonces de eso precisamente estaba hablando Jesús. Hoy vamos a estar compartiendo con usted. Como dije, estos son principios básicos. Entonces hoy usted estará tomando los principios que hacer entonces para ser fortalecidos en torno a la unidad, para tener los frutos que Dios quiere que tengamos, porque Dios quiere que tengamos frutos en abundancia, frutos espirituales, aún frutos materiales, porque hermanos, si no hay unidad en la familia, no van a haber frutos materiales si cada uno jala por su lado y cada uno peleándose porque yo pienso así, porque esa casa no avanza. Entonces esos principios vamos a estar viendo hoy, y en primer lugar yo quiero mencionarles, después vamos a ir desarrollando esos detalles, pero la base entonces de la unidad familiar la vamos a centrar en 3 pilares principales. La unidad familiar se basa en primer lugar que tengamos a Cristo como el centro de nuestra vida, ese es el primer pilar. En segundo lugar, que seamos capaces de impartir perdón a los que están a nuestro alrededor. Si no somos capaces de impartir perdón, no funciona la unidad, no vamos a ser capaces de lograr la unidad. Y en tercer lugar, el otro fundamento de la unidad familiar es la comunicación efectiva. ¿Qué significa entonces que tengamos a Cristo como base para la unidad de nuestra familia? Cuando hablamos de que Cristo sea la base de nuestra familia, que Cristo sea el centro, que tengamos una comunión con Cristo, porque hay una diferencia entre venir a la iglesia y ser cristianos. El que Cristo sea el pilar, sea el fundamento, es que nuestras decisiones, nuestra conducta va a estar basada en los principios y enseñanzas de Cristo, y sobre todo en el temor a Cristo. Ese temor reverente, que nos apegamos a sus enseñanzas y procuramos que se nos note su presencia en nosotros.
Entonces, una familia en cuyo hogar Cristo sea el centro, todo lo que se haga, lo que se diga, todos los planes siempre van a estar primero al pie de la cruz. Siempre se van a llevar a Cristo, que es el que da la victoria. El matrimonio, los hijos, la convivencia, todo siempre es presentado a Él, porque Él es el pilar, Él es el centro. Por lo tanto, que Él sea el pilar de una familia es tan importante para la unidad. ¿Por qué razón? Donde Cristo es el centro, el Espíritu Santo reina. Y donde reina el Espíritu Santo, abunda el fruto del Espíritu Santo. Y donde abunda el Espíritu Santo, ahí hay paz, ahí hay gozo, ahí hay armonía, y hay todo eso que se necesita para una familia unida. Por eso es tan importante, cuando construimos una casa, un edificio, está sostenido sobre algo que se llama columnas, ¿verdad? Pilares, columnas. Si esas columnas no se hacen como se tenía que hacer, esa construcción muy probablemente en un pequeño terremoto se viene abajo, o en cualquier circunstancia natural. Así que los matrimonios, las familias no basadas en ese pilar tan importante que es Cristo, el enemigo las hace tambalear. Y es lo que tenemos mucho hoy en día. Hermanos, se debe de tener mucho cuidado en este caso, porque a veces podemos nosotros mirar ejemplos alrededor nuestro, que personas, después de haber recibido a Cristo, en lugar de traer bendición a su casa, traen división. No sé si usted ha notado eso, pero hay personas que recibir a Cristo lo confunden con practicar una religión, con practicar un montón de reglas. Entonces ahí tenemos que tener un gran cuidado, porque de repente uno es el que asiste a una congregación, pero es el juez de todos en la casa, es el que le señala los pecados a todos los de su familia. Ese no trajo unidad, porque ese lo que abrigó fueron las reglas de una religión, y se cree el santo y se cree el juez de todo. Por lo tanto, la unidad no va a funcionar. Por eso es que hoy debemos insistir entonces que el pilar importante para practicar la unidad no es practicar una religión, sino tener a Cristo como el centro de mi vida. Y Cristo me da sabiduría para vivir, Cristo me da amor para compartir, Cristo me da dominio propio para sujetar los impulsos de mi mal carácter. Cristo entonces es el que tiene que ser el centro para mi vida. Si en nuestra casa ahí mismo, con los poquitos que tenemos que lidiar en nuestra casa, hay problemas de unidad, en primer lugar usted tiene que asegurarse que Cristo sea el centro de su corazón, y los frutos de Cristo en mí no serán desunidad. Los frutos de Cristo en mí van a ser frutos de querer acercarnos más, van a ser frutos de querer trabajar juntos. Así que el segundo pilar es el perdón. Esto no es fácil. Amén. En las familias, hermanos, siempre nos ofendemos, de una o de otra forma. En la iglesia también. En las iglesias también. Pero aquí lo que debemos abrazar es, cuando mi familia está en unidad, yo llevo esa unidad a la iglesia. Pero cuando mi familia está rota, con pleitos, con diferencias, es que llego también a hacer eso mismo a la iglesia. Y por eso de pronto hay algunas hermanas o hermanos que es bien difícil aguantarlos, como dice Pablo, porque Pablo dice: aguántense, soportense. Y de verdad que a veces hay que aguantar y soportar, pero algunas veces se vuelve bien difícil. Ahora, cuando hablamos de perdón, hablamos de que de alguna u otra manera nos hemos ofendido de pronto en las familias, ¿verdad? De pronto el esposo ha ofendido a la esposa, la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres. Entonces, para poder mantener la unidad es necesario practicar el perdón. ¿Y qué es el perdón? El perdón es sanar la herida que ocasionó la ofensa que me hicieron. Eso es el perdón. El perdón es solo decir: no hay problema, yo te disculpo, pero en realidad no es sanado. Decidir perdonar, que dicho sea de paso, perdonar es una decisión, perdonar es una acción, no es una emoción, porque la emoción no me lleva más a nada. O sea, perdonar es una decisión acompañada de una acción.
Cuando yo decido perdonar, mi alma es sana de las heridas. Por eso no puede estar unido, por ejemplo, un matrimonio en donde el esposo quizás ofendió a la esposa hace 30 años, 20 años, pero ella todavía sufre por esa ofensa. Ahí no ha habido perdón, ahí esa herida todavía sangra. Ahora, el esposo también de pronto tiene que perdonar a la esposa y en fin, en un núcleo familiar siempre habrán cosas que perdonar. Pero quiero que se entienda de la mejor manera que perdonar es superar, sanar la herida que ocasionó la ofensa que me hicieron, al punto que yo viva en absoluta libertad, porque de lo contrario no habrá unidad, y no solo no habrá unidad, estamos en problemas espirituales, porque la palabra dice que al que no perdona, el Padre tampoco lo perdona, y eso sí que lo dice bastante bien el Evangelio, ¿verdad? Por lo tanto, familias sin perdón difícilmente puede haber unidad, porque así como Cristo es una columna, el perdón es otra. Porque yo le pregunto, ¿en qué familia no se ofenden? Siempre hay ofensa, ¿verdad? Entonces hay las necesidades, y si usted alguna vez ha pensado que no tienen nada que perdonarle, pues ya tienen algo que perdonarle, el creerse tan perfecto. Ay, eso es verdad. Si usted dice, ¿y a mí qué me van a perdonar? Pues ahí está lo primero que hay que perdonarle, esa increíble manera suya de creerse perfecto, porque de alguna manera siempre ofendemos, hermanos. De pronto, sin querer, se nos sale una palabra, una acción, y entonces siempre nosotros vamos a necesitar que nos perdonen y nosotros vamos a tener que decidir perdonar. Esto es impresionante, mis hermanos, acerca del perdón, porque yo quiero decirle que el perdón no es un asunto de la mente, el perdón es un asunto del alma. La persona que no puede perdonar tiene el alma bien enferma, y con un alma enferma difícilmente nosotros vamos a dar frutos de bien. Entonces, los hijos de Dios, si ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, y la palabra dice que nosotros perdonemos como Cristo nos perdonó a nosotros, porque el Señor nos pretende sanos de nuestra alma. Él quiere que seamos abundantes en frutos, abundantes de testimonio. El anhelo de Dios es que nuestra casa, que nuestro matrimonio sea visto por los demás y digan, mire qué chulada como viven estos muchachos. Y le dicen, mira, y nosotros que solo peleando vivimos en la casa, preguntémosles a ellos. Y yo lo que veo que hacen es irse a meter a esa iglesia que está allá en la subidita. Vamos con ellos, porque estamos dando frutos. Y no es porque nosotros seamos perfectos, sino porque primero hicimos a Cristo el centro de nuestra vida, y en segundo lugar aprendimos a perdonar. Yo quiero decirle que esta chuladita que está aquí le tocó perdonarle bastante, porque ella se consagró al Señor antes que mí, en el año 96, y yo me consagré al Señor en el año 2003. ¿Cuántos años me aguantó? Haga la cuenta, 7, 8 años. Este que andaba ahí alegre, viviendo su vida desordenada, llegaba a las 2 de la mañana y llegaba ya a esta preciosura, a atravesar en la cama, leyendo la Biblia a las 2 de la mañana, esperando a aquel Aragán que andaba por allá vagando, ¿verdad? Perdón. Pero hermano, el perdón, la unidad es la que da fruto. Ella estaba procurando, ella estaba haciendo su parte. Entonces tuvo que haber perdón, y obviamente de mi parte recibir el perdón. En ese momento había desunidad en nuestro matrimonio, pero yo quiero decirle que hoy hasta problemas tenemos. Porque yo, para irme a quitar el pelo, yo quiero que ella vaya conmigo allí a 3 cuadras abajo de mi casa. Y si ustedes nos ven ahí en las redes sociales del ministerio, es que siempre andamos juntos. Y no andamos juntos porque nos obligan, andamos juntos porque disfrutamos andar juntos. Y nos gozamos de mirar las maravillas de Dios, produciendo esa bendición que Él ha prometido por nuestra vida, porque caminamos de acuerdo, porque caminar en unidad se trata de caminar de acuerdo. ¡Qué bendición! Pero hubo necesidad de perdonar, hubo necesidad de implementar esto en nuestra vida. Yo no dudo que hay cosas gruesas que ella tuvo que perdonarme, y yo reconocer y decir, amor,
No entiendo cómo pude, se lo voy a decir en salvadoreño y se lo voy a decir como lo he pensado. Y se lo he dicho a ella, no entiendo cómo pude hacer esa caballada. Perdóname, ayúdame. No entiendo cómo pude hacer eso. Y recibir el perdón y sanar. Porque ella no me ha seguido diciendo cada vez que hay una incomodidad entre nosotros, y tal fecha me hiciste esto, y ahí no hubo sanidad. Entonces esa alma sigue enferma. Dije que el perdón no tiene que ser aquí ni solo de aquí. El perdón tiene que ser sanidad en el alma. Que usted esté dispuesto a ser libre, dispuesto a soltar que lo que está enfermando su corazón, usted no lo va a seguir abrigando, y de eso se trata el perdón. El perdón no es fácil. Perdonar duele. Cuando mi esposa fue a hacer una práctica misionera en Nicaragua, asesinaron a su papá. Fue un proceso bien terrible, porque Satanás le decía en su corazón: este es el pago porque andás predicándole a las almas en Nicaragua. Y ella tuvo que venir corriendo para venir a enterrar a su papá. Pero eso no fue todo. El proceso de perdón, hermano, imagínense, cuando nosotros vamos subiendo por la calle, a mi suegro lo tiraron así por un puente. En la subidita del puente, ahí estaba el muchacho que lo había asesinado, sentado en una piedra, y le dice todavía: Amandita, enfrente donde lo había asesinado. Estamos hablando semanitas después de haber enterrado a mi suegro. Hay un proceso, hermano, que no es sencillo. Pero si tú quieres ser libre de tu alma, de tu corazón, tienes que decidir soltar tus cargas a los pies de la cruz. No estoy hablando de todos esos procesos así. Estoy hablando aún de los procesos dentro de tu casa, dentro de tu congregación. Esas cositas que te incomodan, que te ponen espinudo con el hermano, tíralos a los pies de la cruz. Cristo ya pagó y decide perdonar para traer los frutos de la unidad de tu casa, los frutos de la unidad de tu familia. Gloria al Señor. Y porque podemos amanecer aquí, vamos a saltar ya al otro punto. El otro punto es la comunicación efectiva. Ya hicimos a Cristo el centro de nuestra vida, ya decidimos perdonar y ejercitamos el perdón. El otro elemento importante es aprender a comunicarnos. Solo voy a leer el versículo que respalda lo del perdón y lo que nos pide que perdonemos. Sed benignos, dice Efesios 4:32, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en cuanto a la comunicación efectiva, dice Proverbios 15:1, la respuesta suave evita conflictos. Y luego dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahí está bien dicho el versículo. Bien, la comunicación efectiva, mis amados, los que llevaron algunas materias en el bachillerato y en la universidad sabían que funcionaba, ¿verdad? La comunicación efectiva es el entendimiento entre el que está comunicando y el que está recibiendo. Eso se le dice emisor y receptor. Entonces, ¿qué significa esto? Para que haya unidad, ese pilar fundamental de la comunicación es vital. Porque usted necesita comunicarle a su esposo lo que le incomoda. Él necesita comunicarle a usted lo que le incomoda, para que de esa manera se trabaje juntos y así ya no se practiquen esas cosas que incomodan y que traen de pronto pleitos, divisiones, contiendas y todo eso. Por otro lado, cuando ocurre un problema, es necesario que se mantenga la paz. Si ya tenemos a Cristo como el primer pilar, si ya hemos perdonado, podemos tener la paz en el día del conflicto y usar las palabras correctas para responder y para comunicar. Porque si hay algo que evita el tener esa comunicación efectiva, es usar las palabras inadecuadas, es usar el tono inadecuado. Entonces, la comunicación efectiva debe ir acompañada de palabras blandas, de respuestas suaves, para que así no se arme el pleito entre la familia. Esto debemos aplicarlo con los hijos. Curiosamente o no curiosamente, sino de una manera destructiva, los padres solemos tener una mala manera de comunicarnos con los hijos. Tan mala es que rompemos
esa comunión entre ellos y nosotros. Siempre estamos con el sueño. Algunos ya tenemos por herencia el sueño. ¿Ven? Tengo como 10 arrugas ahí, no me preocupo porque me voy a hacer, mi esposo dice como una pasita puede hacer. Pero en fin, algunos ya tenemos el sueño ahí y el niño dice, ahí está brava mi mami. Eso hizo que se bloquee la buena comunicación. Quizá usted no está ni enojada, pero como no se acostumbraba a sonreír, entonces el hijo ya se prejuició, ya se rompió, él ya no está escuchando efectivamente. Ahora, si acompañado de eso usted como mamá o papá va con el grito, entonces el niño se bloqueó definitivamente. ¿Y en qué termina esto? En familias totalmente desunidas. No hay cosa más triste y más desesperante que es una absoluta división entre los padres y los hijos. Porque si el muchacho no tiene esa familia unida donde encuentra consuelo, se va a la calle y lo busca. Y lo encuentra, pero lo encuentra mal. Y usted sabe a dónde llegó nuestro país unos años atrás. Todos esos muchachos se lanzaron a la calle buscando lo que no tenían en su familia. La paz que no tenían, la unidad que no tenían, el apoyo que no tenían, el consejo que no tenían. Lamentablemente Satanás les mandó malos consejeros y ahora usted y yo sabemos que ellos están en un lugar donde la esperanza de salir es muy mínima. Por eso, mis amados, y por muchas cosas más, es tan importante la unidad en las familias, pero no la vamos a tener por arte de magia, ese es el punto. Y de pronto venimos a las iglesias, Espíritu Santo hace un milagro y el Espíritu Santo dice, yo ya lo hice, ya te puse la naturaleza nueva, úsala. Esto es serio. No crea usted que una vez mi esposo me dijo, amor, me dijo, el Espíritu Santo no te retuerce la mano. Y yo le dije, espérese, ¿cómo es ese asunto? Sí, me dijo, puedes orar, ayunar, llorar, gemir y todo lo que usted quiera, pero si en tu alma no decides soltar, entonces eres la misma. Y yo le dije, espérate, entonces cuando me pase un percance que se me enoja toda mi ser, tengo que respirar profundo literalmente y decir, todo lo puedo en Cristo, yo no me voy a enojar por esto, ni más faltaba, solo es una leche derramada, solo es un café derramado, solo es un huevo quebrado, en fin, cualquier cosa que pase, no me voy a arruinar el día por esto, pero eso es mi Espíritu Santo, cuando se me derrame la leche, deténme. Y el Espíritu dice, no, yo ya te puse la naturaleza nueva en Cristo Jesús, detente tú, porque por eso estoy en ti. Ve la diferencia. Entonces este asunto no es que voy a hacer 20 ayunos, voy a hacer 50 vigilias, hágalas, bendito sea el Señor, busque la presencia, pero no le diga, y después de las 20 vigilias me quitas el genio. Y él dice, yo te hice con ese genio porque es necesario, solo contrólalo. Es parte del carácter. Entonces, esto es interesante, hermano, porque cuando entendemos esto, entendemos que es mi responsabilidad mantener esa buena comunicación que me lleva a una unidad en mi familia. El Señor ha dejado esa bendición grande de poder comunicarnos. Hay personas que no pueden hablar, pero se comunican en base a señas. Lo importante entonces es aprender a comunicarnos. ¿Y qué es aprender a comunicarnos? Comunicarnos de tal manera que nuestra comunicación produzca bendición y no produzca daños en el corazón de la otra persona. Yo he escuchado de muy cerca personas que dicen, yo la verdad se la digo al más chulo de frente. Y hay gente que va caminando con el pecho bien levantado por donde quiera que va, diciéndole sus verdades al más chulo. Si es que yo la verdad le dije, pero heriste su corazón. Allí hubo una verdad, pero sin sabiduría. Oiga esto. Entonces el Señor, como hoy nos está llamando a vivir en unidad, significa que usted puede seguir usando la comunicación, usted puede seguir diciendo la verdad, pero diciéndola con sabiduría. ¿Qué significa esto? Meditar primero cómo voy a usar mis palabras, meditar primero cómo voy a decir la verdad. Si es el momento, por ejemplo, cuando usted va a hablar con su esposo, hay algo que hablar, que es incómodo, y lo que va a hablar es la verdad.
Usted no va a ir a hablar con su esposo cuando está de sus amigos y decirle, hiciste esto, está enfrente de sus amigos. O usted va a decirle algo enfrente de sus hijos. Quizás el mejor momento para hablar esas cosas de diferencia entre los esposos es con la puerta cerrada del cuarto y decir, amor, ¿será que puedes considerar esto y esto y esto que ocurrió? ¿Será que lo puedes considerar? Porque realmente me incomodé, me sentí mal. Y el esposo va a quedar pensando con esa manera que usted le dijo. Y el esposo también a la esposa, ¿verdad? Y va a decir, sí, fíjate, tenés razón, ahorita que me lo decís, la regué y bien feo, discúlpame. Y se arregló el asunto. Pero si usted se lo dijo enfrente de los hijos o enfrente de los amigos, ¿qué cree que va a ocurrir? Va a haber una separación de los corazones. Mire, la unidad, ya que mencioné ese tema, la unidad tiene mucho que ver, no en que estemos juntos, es que yo puedo andar junto con Michelita todos los días en ese carro vuelta y vuelta predicando y andar separados y andar juntos todo el día. Lo importante de la unidad que estamos hablando acá es que los corazones estén unidos, que estemos caminando de acuerdo y que nos alegremos juntos de los frutos que estamos consiguiendo por ese esfuerzo que hacemos entre los dos o en la familia, o que la iglesia se goce por los frutos que está consiguiendo porque estamos en unidad y que estemos comprometidos con empujar juntos este propósito que se nos ha sido encomendado. Entonces, la comunicación efectiva es eso, que sus palabras traigan bendición y no traigan malestar en el corazón de otra persona. Y que cuando usted dice lo que quiere decir, se comprenda verdaderamente lo que quiere decir. Porque a veces la comunicación está acompañada de vicios mal usados como el sarcasmo. Hay personas que hablan sarcásticamente, ¿verdad? Hay personas que hablan con truanería. ¿Truanería qué significa? Doble sentido. Y esa es una comunicación. Los amigos de repente se reúnen y llega otro y pum, tira una frase nomás y los otros empiezan a reírse porque entendieron el doble sentido. La comunicación así no la debemos de practicar en la familia. La comunicación tiene que ser con el ánimo de bendecir. Y si nosotros tenemos problemas con la comunicación, tenemos que hacernos cargo de que tenemos un problema y decirle, Señor, ayúdame. Yo he padecido de un problema muchos años. Es que yo me he creído inteligente. Entonces, cuando las personas están ahí, yo asumo que él ya sabe lo que tiene que hacer. Yo cuando he sido ayudante, porque fui ayudante de albañil, hermano, fui ayudante en varios trabajos cuando estaba yo adolescente y joven, entonces a mí el albañil no me tenía que decir, alcanzame el martillo, alcanzame la cuchara. Es que cuando él me volvía a ver que yo ya se lo tenía en la mano, él lo estaba dando. Entonces, a mí, esos años de prepotencia, de arrogancia, y a mí me tocaba que otro me estuviera ayudando, yo lo volví a ver y miraba que aquel sentado descuidado me molestaba, porque yo creía que aquel tenía que ser igual a mí, que cuando yo lo volviera a ver él ya tenía que tener en la mano dándome lo que yo necesitaba, porque yo fui así. Pero esa es una mala comunicación. Es mejor que como yo no juzgue a los demás que piensan igual a mí, yo le diga anticipadamente, mira, aquí cuando yo voy aquí voy a tener que tener esto y acercarme lo otro y acercarme de buena manera. Allí hay una buena comunicación. Como cuando se fue el muchacho y salió y usted se pegó una enojada porque el muchacho llegó después de las 8 de la noche, pero usted no le dijo a qué hora tenía que regresar. Usted asumió que es irresponsable que esté llegando después de las 8. Y estoy enojado porque el muchacho llegó después de las 8. Y lo siento y lo regaño y le digo, ¿cómo se te atreve? Si no le ha dicho. Pero qué bonito que le digamos, muchachos, por el bien de todos en esta casa hay esta regla. Aquí todos debemos de estar reuniditos antes de esta hora. Y ya todos estamos entendidos. Y así la comunicación tiene que ser detallista. Mi esposa tiene un detalle, y es que mi esposa, cuando está comunicando algo, le cuenta hasta el último detalle.
O sea, le dice lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, con cuánto de esto, y yo no. Yo digo, hacer tal cosa. Para mí que ya lo dije todo, porque en mi mente ya fluyó todo el combo. Va a ocupar esto, y esto, pero él ya sabe cómo lo va a hacer. Solo hacer tal cosa. No, mi esposa no. Me usas la cacerola, la que tiene el manguito chiquito, y no me le vayas a echar, no me la vayas a lavar con mascón, porque esa cacerola se raya y le da todos los detalles. Yo no, yo lo digo, te haces la comida, se acabó. Ve que delicada la comunicación. Pero algunos dicen aleluya, hermano, eso no funciona. No. No, ustedes están entendiendo el ejemplo. Yo le estoy poniendo el ejemplo de una mala comunicación de mi parte. Pero yo quiero decirle que esos detalles tan pequeños pueden generar problemas bien serios de unidad en la familia. Mi esposa mencionó una palabra y es lo que se llama prejuicio. Cuando nosotros nos acercamos a la otra persona y ya vamos pensando lo que va a decir o lo que va a hacer, eso se llama prejuicio. Cuando nosotros medimos a nuestro cónyuge y decimos, esta vieja solo brava pasa, es un prejuicio. Entonces, como ella solo brava pasa, yo ya no le hablo. Pasamos empurrados los dos todo el día. ¿Ya te la comida? Sí, ahí te la puse. Porque yo creo que ella pasa solo enojada. Pero eso, ¿cómo se llama? Prejuicio. Pero ¿qué tal si yo llego y le digo, preciosa, ¿cómo has amanecido este día? Yo me acerco, hermano, ya está cocinando, yo me acerco y la abrazo por detrás. ¿Cómo has estado hoy? Y le digo, y me quedo viendo todavía acá y le digo, ¿y qué estás cocinando ahora? ¿Va a estar rica la comida? Le estoy preguntando, pero no la miro por la espalda y le digo, esa mujer está brava, hoy mejor no le hablo. Se arruinó el día, se rompió la unidad. Así que vamos a ir avanzando, hermano, porque tenemos hasta las 45. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a hablar, después de haber visto los pilares. ¿Cuáles son los pilares, hermano? Número 1, dijimos. Primer pilar, Cristo, ¿verdad? El segundo, el perdón. Para fortalecer la unidad, haga Cristo el centro de su vida. En segundo lugar, dijimos, perdone. Ya no siga, miren. La palabra de Dios dice, repítalo conmigo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué es eso que pasan 3 días uno durmiendo y allí con las gallinas y el otro en el sofá, hermano? ¿Qué es eso que pasa en una semana y no se habla? El Señor ha dicho, un día no te puedes acostar sin haber perdonado. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y los consejos de Dios son para traer bendición a nuestra vida. Y el tercer lugar que dijimos que era el otro pilar de la unidad, la buena comunicación. Ok, ya vimos los 3 pilares. Entonces ahorita vamos a ver qué obstáculos tenemos o a veces practicamos que no nos permiten vivir en unidad. La comunicación efectiva, ¿no? Amén. Porque comunicación, sí, tiene que ser una comunicación sabia, con sabiduría. Los obstáculos que impiden, mis amados, esta unidad en la familia, entre ellos podemos mencionar sin dudar que el orgullo y la falta de humildad son obstáculos grandísimos. Cuando mi esposo decía que él asume que los demás deben saber, a eso se le llama orgullo, a eso se le llama falta de humildad. Entonces, porque cuando yo soy humilde, yo reconozco que Dios me dotó de una gran sabiduría por su misericordia, pero reconozco que quizás los demás no, y no significa que no me son, pero de mucha bendición y de mucha utilidad. Lo que significa es que me va a tocar un poquito más esfuerzo enseñarles, pero cuando me rehúso y cuando el orgullo y la falta de humildad son parte de mi vida, difícilmente voy a tener una unidad como la que quiero en mi familia. El orgullo nos paraliza, literal nos paraliza. Yo no voy a ceder, yo no voy a pedir perdón. Orgullo te paraliza, te detiene, te destruye, te arruina todo lo que Dios te dio. La Biblia dice que cuando usted se casa,
usted halló la benevolencia de Jehová, así dice la Biblia. Entonces, ¿por qué eso se arruina si es un regalo que Dios nos dio? Porque el orgullo y la falta de humildad nos impide hacer lo que es correcto hacer. Entonces todo se arruina. Todo el mundo tiene buena familia, menos yo, porque no quiero ser humilde, porque quiero mantener ese orgullo que solo me ha traído problemas, que solo me ha traído dificultades en la vida. Por lo tanto, mis amados, la unidad requiere considerar a los demás como superiores a mí. Ustedes han leído ese versículo que dice, ¿cómo dice? Que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Cuando nosotros miramos a los demás como, él es muy inteligente, más que yo, pero voy a explicarle. Así tiene que ser. No, él tiene que ser inteligente o más que yo. ¿Para qué le voy a explicar los papás a los hijos? No, es que ella ya vio como yo lo hago, entonces que lo haga. Y si no lo hace, las hinchasello, las pescosello, las jalomello y todos los ellos, ¿verdad? Y la niña dice, yo nunca he sido enseñada. Yo no recuerdo que me hayan enseñado a cocinar, honestamente. Me lanzaban, me recuerdo que en una ocasión me lanzaron a cocinar vegetariano, creo que era. Ay, Dios. Yo decía, Padre, me dijeron tanto, porque honestamente Dios me dotó de inteligencia. Y yo hacía la comida y cuando la probaba decía, esto está raro. Y yo decía, ¿será que lo hice bien? Porque no, esa comida ya es rara, hermano, eso es raro. Pero es triste cuando el orgullo nos impide ser esas mamás que nuestras hijas necesitan. Es triste cuando el orgullo le impide a usted, hermano, ser el padre que su hijo necesita. A tomar la mano de ese niño y decirle, mira, hijito, así que se agarra esta cosa para sembrar frijoles, ve así, mira mi vida. Se le da no tan duro, no tan fuerte, yo no sé cómo se hace. A mí mi padre no me enseñó, pero yo veía que no era ni tan duro porque no queda ni tan hondo ni tan de fuera, ¿verdad? Entonces es así la cantidad que le tenés que poner, hijo. Y usted va y le enseña a su hijo. Usted está fomentando una unidad tan impresionante y tan buena con sus hijos. Pero los hijos de pronto no quieren hacer nada con sus padres, porque si no es el regaño, el empujón, el jalón, la acusación, todas esas cosas son absolutamente resultado de un corazón orgulloso y con una tremenda ausencia de humildad, que por hecho es ausencia del Espíritu Santo, porque la humildad es fruto del Espíritu. Es bien lamentable cuando ese espíritu de orgullo se ha posicionado en nuestro corazón, porque yo quiero decirle algo: un corazón orgulloso no tiene la capacidad de pedir perdón. Se equivoca, lastima, hiere, comete el error y por no perder su estatus de orgullo sigue caminando como... Por eso es que la palabra de Dios habla acerca del cabestro y acerca del freno. Es decir, que esos animales tan recios, tan duros de servir, tienen que ser sujetados con algo recio. ¿Qué entonces va a sujetar nuestra vida de tal manera que aflojemos y soltemos el orgullo? Porque eso de ser erguido y de caminar como yo digo, como yo quiero, sin pedir perdón a lo que estoy lastimando, ¿qué entonces me va a sujetar si no solo comprender que ha sido grande la misericordia de Dios para mi vida? Y entonces yo no es que esté siendo menos hombre, no es que esté siendo menos que los demás, sino que yo ahora estoy reconociendo el favor grande de Dios y ahora soy capaz de pedir perdón. Si yo lastimé con una palabra, soy capaz de decir: hermana, perdóneme, fallé. Hermana, ayúdeme a orar que tengo problemas de carácter. Yo exploto fácil, hermana, y hablé mal. Perdóneme, ayúdeme, oremos juntas, pero perdóneme. Esposo mío, te hablé mal, te contesté mal, perdóname. Y qué bonito que el macho de la casa también tenga la sabiduría de decir: hija, perdóname. Hijo, perdóname. Esposa, perdóname que te fallé. Eso promueve la unidad. De lo contrario, hermano, habrá una unidad
rota y por lo tanto usted estará perdiendo de cosechar las bendiciones que por promesa tenemos de parte del Señor. Botemos el orgullo y díganme todo. Díganme todo. Le voy a decir en salvadoreño: aviente el orgullo bien lejos. La arrogancia. Practique pedir perdón. Ejercítelo. Y si su alma está tan endurecida que le dijeron que usted es tan macho que cómo va a pedir perdón, dígale: yo soy macho pero para trabajar, pero mi alma ahora tiene la naturaleza de Cristo, y Cristo dice que es manso y humilde de corazón. Antes le ponía el pecho al policía, el policía me paraba y todo, y yo le ponía el pecho y le hablaba y le rezongaba. Pero cuando comprendí que soy un hijo de Dios y que por misericordia camino y la bendición de Dios me sigue, el policía dice: mire, sí señor, le agradezco, y me va a firmar la esquela, con mucho gusto. ¿A dónde se la firmo? Aquí, mire. Solo para aclarar, tengo años de no firmar una esquela, pero así lo hago, con amabilidad, yo le firmo la esquela. Me estaba contando un vecino, yo nunca, me dijo, estaba en la cárcel, vecino de esos fuertes, y me dice: solo una vez me amarraron, me dice. Y eso le digo: es que me puso una esquela un policía, me dice, y cuando me la dio, la hice 4 pedazos y se la aventé en el pecho, uno tiraron al suelo, lo amarraron y me metieron acá. Eso cosecha la prepotencia. Seguimos. Recuerdo que una vez en una de estas conferencias alguien dijo: ahora sí se pasaron los hermanos, ¿cómo creen que yo como papá le voy a pedir perdón a mis hijos? Sí. Y entonces sentí tanto dolor en mi corazón, porque en este asunto de la consejería uno tiene que oír tantas cosas, y entonces yo digo: si tan solo hubieran pedido perdón, si tan solo hubieran pedido perdón cuando tuvieron que pedir perdón, nada de esto ahora se estuviera dando. Entonces no nos equivoquemos, los papás también tenemos que pedir perdón a los hijos, también nos equivocamos todo el tiempo. Así que y algo que quiero terminar diciendo es que cuando se pide perdón se rompe algo en el mundo espiritual, que literalmente se le quita poder a Satanás y le toca irse, porque el perdón es algo poderoso en el mundo espiritual. Eso nunca lo olviden, porque funciona así. Pero un obstáculo, porque si vimos los pilares, estamos viendo los obstáculos que impiden la unidad en las familias, y lo hemos de pronto llevado un poco a la iglesia, pero me gustaría que nos enfoquemos bien fuerte en las familias, dentro de esas 4 paredes en que vivimos, ¿verdad? Otro obstáculo es la falta de tiempo en la familia. Nosotros tenemos un día de 24 horas, ¿de acuerdo? Eso no cambia. Dice la gente: ay, hoy siento más corto los días. No, hermano, tiene 24 horas. Los que pasamos de 40, ya casi llegando a los 50, es que sentimos cortos los días, porque el alma sabe que va a la tumba muy pronto. Entonces siente que los días van deprisa, pero no, los días tienen 24 horas, igual que hace 100 años, ¿verdad? Entonces, ¿a qué puede ser la falta de tiempo? Tiempo siempre hay, hermanos. Esto yo le llamaría falta de conciencia, porque yo tengo que repartir mis 24 horas del día de tal manera que me quede tiempo para mi familia, que me quede tiempo para conversar con mi esposa, que me quede tiempo para conversar con mis hijos. Yo le decía a alguien un día de esto: me pregunto si tendrías la capacidad de conversar con un hijo tuyo todo lo que hablaste con esa persona que no es tu hijo ni tu esposa. Le hice una pregunta muy seria a esa persona, porque me llamó la atención. Entonces, pregúntese usted: ¿cuántas horas es capaz de hablar con la vecina, con la hermana, con la amiga, con la no sé quién, con la amiga de Facebook que ni le va ni le viene su vida? ¿Y cuánto es capaz de mantener una conversación con su esposo, con sus hijos? ¿No es cierto que después de 1 minuto usted ya está regañando al muchacho? ¿Y por qué no regaña a la amiga después de 2 horas de estar en el teléfono? Entonces, uno de los grandes estorbos en la unidad, mis amados hermanos, es la falta de tiempo, entre comillas, diría yo, porque tiempo siempre hay. Si nosotros usamos 1 hora para Facebook, para Instagram, para YouTube, para esa cosa del TikTok, que yo me rehúso a instalarlo, cuando me mandan algún video en TikTok incluso de
de alguna enseñanza que alguien quiere preguntarme que por qué, que para qué, yo le digo, lo siento, no tengo TikTok. Te doy la respuesta cuando me preste alguien el teléfono, porque de pronto hay gente que atiende y yo, mira, me prestan, voy a ver este TikTok, porque quieren una respuesta. Porque no tengo y no quiero tener. No vaya a ser que el diablo me meta zancadilla y me quede viendo tonteras. Porque la verdad es que de pronto no hay nada bueno ahí. A veces sí, depende de lo que usted elija. Pero el punto aquí es, si yo dedico 1 hora, 2 horas a ese asunto que no me construye y digo que no tengo tiempo para la familia, estoy cavando mi propio hoyo en mi familia. No en la familia de otro, en la mía. Por lo tanto, mis amados, debemos hacer el tiempo para estar con nuestra familia. ¿Para qué? Bueno, para muchas cosas, ¿verdad? Ese tiempo en familia puede ocuparse para hacer historia, para recordar a nuestros antepasados. Hay gente que no sabe de dónde viene ni a dónde va, hermanos. Honestamente, yo un día me quedé anonadada escuchando a mi hermano. Yo creo que él traía para historiador y me dio todo el árbol genealógico de nosotros como Rodríguez. Y yo dije, tanto así hemos. Sí, nuestro tataranieto era un español puro y que se vino y se asentó y la. Y yo, vaya, yo eso no lo sabía. A mí nadie me dijo eso, porque mi madre no se sentó, porque mi padre no se sentó. Yo no conozco la familia de mi padre, porque él jamás habló de su familia. Entonces, ve la importancia de que hablemos, de que como hermanos, no todo es oración. Honestamente, hay que sacudirnos un poco la religiosidad, ¿verdad, pastor? No todo es religión. De pronto usted tiene que decirle, mira, hijo, nosotros veníamos de allá, de la miseria, donde no teníamos nada, pero ahora Dios nos tiene con casa, ahora Dios nos ha bendecido, ahora hemos construido. Yo no conocía a Cristo, yo era idólatra, yo le adoraba a San Antonio, y usted tiene cuéntele la verdad a su hijo. Pero un día Dios me rescató, Dios me mostró, y él le dijo, ¿y tú de verdad rezabas, mamá? Sí, mi amor, yo rezaba, tu abuelo rezaba. Y el hijo dice, ay, ya venimos, qué buena es la gracia. Pero el hijo dice, pues yo no sé ni de dónde vengo ni a dónde voy, porque mi madre no habla conmigo, mi padre, mamá, ¿y cómo te enamoraste de mi papá? Esas cosas no se hablan. Que cuéntele, hombre. ¿Qué escondemos? ¿Y qué te dijo mi papá para el cipote? Tal vez está aprendiendo para ir a enamorar a alguna que le gusta y no tiene valor, porque el papá tampoco le ha enseñado. Hijo, cuando una mujer te gusta, vos tienes que ser fuerte y llevarle una flor, enfrentar a su padre, aunque se vea bravo, pero el hombre te va a ver que sos bueno. No, nada hablamos de eso con los hijos. Entonces, esa falta de tiempo para nuestra familia, hermano, Satanás la usa de una manera tremenda, más tremenda de lo que usted se puede imaginar. Y tome tiempo para orar juntos, para hacer todo eso que ya vamos a ver. Pero hablen, hermano, hablen de dónde usted viene. Uno de pronto se puede escuchar historias y dice, de allá viene, hermana. Sí, de allá vengo, wow. No, una vez me recuerdo que yo iba llegando a la universidad y me dijo alguien, ay, licenciada, me dijo, pero yo me imagino que usted viene de una familia hacendada, me dijo. Santo, dije yo, mira niña, solo te voy a aclarar, como a los 10 años me compraron un zapato decente. No, no me lo compraron, me lo regalaron. María Luisa usaba. ¿Cuáles son las María Luisa, amor? El que tenía ahí las abuelitas, ¿se acuerdan de los zapatitos María Luisa, verdad? Y yo me decía, ¿Se los acuerdan? ¿Verdad? Un montón de hoyitos, ¿va? Pues sí, porque mi calcañar era el que topaba en el suelo, porque el hoyo era así. Y entonces, pero cuando me vieron la pinta, ¿verdad? Digo, no, está hasta el apellido tiene, no, hermano. Contemos la historia. Amén. Ve la importancia y que el hijo sepa y diga, a mi mami le gusta hablar conmigo, y no que mi mami nunca supe nada de ella, ni siquiera dónde guarda el dinero. Entonces, se lo quiero decir. En este punto entonces, hermano, del tiempo en familia, lo que tenemos que meternos en la cabeza es prioridades. Hay gente que se va para Estados Unidos buscando una mejoría para la familia y se le rompió la familia. Se le olvidó que lo más importante era la familia, ¿verdad? Entonces, yo me fui para Estados Unidos 2 años y me preguntaban, ¿y dejaste esposa? ¿Sí? ¿Y dejaste decir? Sí. Y me decían los cheros, y me empezaban a contar mi historia de aquel, historia de aquel, historia de aquel.
pero yo quería conservar mi familia. Había un gringo que me decía, quédate trabajando conmigo. No, le decía, tengo mi esposa, te voy a ayudar a traerla. No, y yo le ponía cualquier excusa al gringo. Yo había hecho un trato con ella. Cuando ella me dijo, venite porque yo te necesito aquí, a comprar el vuelo y voy para allá. Pero en esta práctica sencilla de la familia, hermano, lo que tenemos que hacer es priorizar. Hay gente que pasa trabajando desde las 5 de la mañana que se va a su trabajo y regresa a las 9 de la noche, estoy hablando en la ciudad. Los hijos estaban dormidos cuando se fue y están dormidos cuando regresa. Y el fin de semana que tienen en la casa, ¿para qué lo ocupa? Para regañarlos por todo lo que hicieron, por lo que hicieron mal. Ahí no se está practicando la unidad, no se está priorizando. Nosotros estamos yendo a predicar a un lugar ahí por San Matías, y es sorprendente cómo todos los días que nosotros vamos, cuando venimos saliendo de predicar, que es como a las 8 de la noche, hay un señor que es el líder de las familias, porque están todos los hermanos ahí, tienen sus casas y su familia. Y él tiene un gran patio y un árbol, así ya puesto unos tablones y sillas alrededor, y toda esa comarca, hermano, están reunidos, platicando, riendo y contando. Y todos los niños, antes de irse, Dios le bendiga, buenas noches tío, a todos los primos, y se despiden todos uno por uno, se despiden los niños de 8 o 10 años, ahí están en la rueda con todos los adultos, platicando. Hay una estadística que ustedes la pueden buscar en internet de la gente más longeva del mundo. Es una comunidad que está en Japón, y les preguntan a ellos cuál es el secreto para que ustedes duren tanto, y ellos expresan su alimentación, su estilo de vida, pero también recalcan algo bien importante. Se arman ellos en comunidades de 4 o 6 familias, eso ya están de acuerdo. Terminan de trabajar a las 4 de la tarde y tienen una placita o un lugar ahí, y se reúnen las 4 familias a partir de las 4 de la tarde a platicar. Oiga, qué bonito. ¿Se imagina si nosotros lográramos suavizar esa relación? Porque hay familias que no se hablan ni con sus hermanos. No quiero que levante la mano, pero si usted tiene problemas con alguno de sus hermanos y ya tiene años de vivir en eso, yo le garantizo que su alma necesita sanidad. Sobre todo si usted está aquí en la congregación, su alma necesita poner el orgullo a los pies de Cristo y decirle: Señor, deme la valentía y la sabiduría, pero esta situación que tengo con el familiar la arreglo ahora, o con la familia cercana. Debemos de practicar la unidad, y de ahí para allá dedique tiempo. Se nos acabó el tiempo, hermano, así que vamos a correr con lo último. Solo vamos a mencionar algunos puntos que son claves. Por ejemplo, la influencia externa negativa es un estorbo. Esto, mis amados hermanos, todo lo que viene de afuera de la familia que afecta hacia adentro, eso puede ser incluso amigos, conocidos, internet, lo que se aprende ahí. Los jovencitos encerrados en sus cuartos y los papás ya no se pueden acercar a ellos. Eso lo podemos evitar los papás cuando procuramos la unidad y sobre todo con una buena comunicación. Pero además queremos mencionar cómo fortalecer esa unidad. Esto es importante. La oración en familia es una arma que nos puede ayudar para fortalecernos en unidad. Orar juntos, establecer un tiempo, lo que se le conoce como un altar familiar, en donde se ora, en donde se lee la palabra, en donde se platica, en donde se le pregunta a los miembros de la familia: ¿cómo te fue ahora? ¿Qué necesidades tienes? ¿Tienes alguna petición? Cuando usted abre su corazón a sus hijos, se va a sorprender. De pronto usted va a escuchar necesidades que sus hijos tienen. De pronto el niño le van a decir: sí, papá, en la escuela me están haciendo bullying, en la escuela me están tratando mal. Y usted dice: ¿cómo? Sí, hoy vamos a orar para que el Señor solucione eso. Hay niños que crecen sin contar que sufren bullying o sufren maltrato en la escuela porque los papás nunca le dieron confianza. Entonces, ese tiempo de oración tiene que decirle: hijo, ¿qué necesidades tienes? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué metas tienes? Enseñémosle a nuestros hijos a tener metas, sueños, y a ponerlos en las manos del Señor. Debemos establecer un tiempo diario para orar juntos, a la hora que estemos todos, y que no sea una
una carga, que sea algo bonito, que el Señor ministre las vidas. Leer y reflexionar sobre los pasajes bíblicos en familia. Siempre tenemos que leer la palabra, porque la palabra es viva, poderosa y capaz de traer un cambio a la vida del ser humano. Leamos la Biblia, discutamos un versículo juntos, memoricémonos un versículo juntos, para que cuando nuestros hijos se vayan de casa tengan Biblia en la mente y en el corazón, y así sepan enfrentar el mundo de las tinieblas de una manera más segura. Esos tiempos, hermanos, son bien importantes. Esos tiempos son bien importantes para que usted le cuente a sus hijos cómo ha mirado usted la mano poderosa de Dios moverse en favor de ustedes. Porque los niños los puede traer a la iglesia, pueden estar en el culto, pero los niños lo que saben es que aquí se canta, que hay culto y todo eso. Pero qué maravilloso cuando usted le explica a los hijos cómo Dios se ha manifestado en esto, cómo Dios te permitió tener esto, cómo Dios te ayudó en esto, y que el niño sepa de su boca en estos tiempos que se dedican en familia para estar ahí. Estos tiempos tienen que ocuparse para escucharnos. Nosotros hacíamos esta reunión con nuestros hijos y le decíamos a nuestros hijos: ahorita nosotros estamos mudos, así que usted diga qué no le gusta de su papá. Diga usted qué le gustaría que su papá mejore. Y escuchamos cosas, hermano, que en la carne queríamos reaccionar en el momentito que el hijo me está diciendo, pero eso es lo que hay en su corazón. Mi esposa decía: ahora dígame qué no le gusta de mí, que yo pueda mejorar. Y ocupábamos esos tiempos cuando nuestros hijos estaban adolescentes para que ellos expresaran el sentir de su corazón. Y hemos tenido unos hijos, hermanos, cercanos a nosotros. Mi hija me dijo cuando se enamoró a sus 9 años: papá, es que me hace falta ver a ese muchacho, yo no sé qué me pasa. Entonces tuve la oportunidad de explicarle cómo son los sentimientos de esta carnita. Me contó. Y de ahí para acá, mi hija no tuvo ningún problema y le di permiso de tener novio a los 20 años. Hasta ahí le dije: que si antes tuvo pretendientes, sí, pero como ella me contaba, yo le decía: mi amor, usted sabe que todavía no tiene permiso, porque ya le explicaba yo los riesgos que hay de eso. Así que como yo ya sé cómo funciona el corazón, tampoco voy a ser drástico contigo. Traiga al muchacho para que puedas platicar con él y salgan con tu hermano y vayan a algún parque para que estén juntos y platiquen, pero no tiene permiso de tener novio. Ella me contaba, no se me andaba escondiendo allá detrás del oscuro y no sé qué. Y mi hijo es lo mismo, tiene 24 años, y mi hijo, conocemos sus sentimientos, conocemos por qué hemos dedicado tiempo para escucharlos. Eso sí, horas. Desde que mis hijos eran pequeños me aseguré de ser medio psicóloga, y yo recuerdo que mi hija decía: mi mami al otro lado de la pared está y ella sabe que le estoy mintiendo, y no me está viendo. Entonces eso es importante. Bueno, les menciono rápido, de verdad, porque no me lo quiero llevar. Solo se los voy a mencionar, no se los voy a explicar porque no tengo tiempo, pero escuche esto. La enseñanza y crecimiento espiritual que va acompañado de memorizar Biblia. Hay que memorizar Biblia, definitivamente. Discutir cómo aplicar la Biblia en la vida cotidiana. ¿Qué quiere decir ese versículo? ¿Cómo lo aplico? Eso es importante. Usted debe tener la capacidad como padre y madre para hacerlo. No solo el pastor. Todos tenemos la capacidad porque tenemos el Espíritu Santo. Animar a los hijos a desarrollar su relación personal con Dios. Algo que me preocupa siempre decirle a mis hijos es: no abraces una religión, abraza a Cristo, abraza el temor de Dios. Él te mira, nunca olvides que Él te mira. A mi hijo le digo: hijo, Dios te ve en lo poco, en lo mucho. Esto es importante, que nuestros hijos no abracen una religión, abracen al Dios de la religión, al que encajamos en la religión. No, Él es el todo. Servicio mutuo para una unidad, esto es clave, hermanos. ¿Qué significa el servicio mutuo? Cuando su esposa esté enferma, sírvale usted, esposo, llévele el té, llévele el desayuno. Yo hacer desayuno, hermana, sí, porque no, si Dios le dio 2 manos. Si la señora tiene fiebre, la señora no se puede levantar, pobrecita. Conocimos un caso trágico. Conocimos un caso trágico. Esta gente vivía aislada porque no tenía mucha buena relación con los vecinos.
Obviamente la mujer le servía al esposo como hemos conocido en nuestra cultura. La mujer fue a tener bebé, estaba en la cama el siguiente día que vino de tener bebé en el hospital, y el esposo se levantó y se fue a sentar a la mesa, preguntándose por qué esa vieja no se había levantado a poner el desayuno. Ayer había parido un hijo. Entonces, yo le garantizo que allá hay corazones lastimados, ¿verdad? Pero qué bonito cuando queremos nosotros practicar la unidad y ser fuertes como una familia unida. El servicio nos tiene que caracterizar. Tiene que haber una disposición a servir. Si uno no se dispone a servir, difícilmente vamos a avanzar en la unidad. El servicio mutuo en la familia es necesario. Si la señora está enferma, por favor, el esposo, hágale algo de comer. Yo recuerdo que cuando nos costaba practicar esta palabra, yo estaba muy enferma, hermano, yo tenía que arrastrar los pies a la cocina para hacerme algo, hasta que un día Dios enseñó a mi esposo y enseñó a mis hijos, y de pronto pues ya uno tiene a alguien que le ayude, pero si no hay alguien que le ayude a uno, es necesario hacerlo. Así que caballeros, yo de verdad me dirijo a ustedes porque estoy segura que ustedes me fallan más en esto. Eso es verdad, levánteme la mano. ¿Verdad, pastor, que así es? Ay, yo sé. Los caballeros me fallan más en esto. Atienda a su esposa el día en que ella está mal. No espere que ella lo atiende. Y enséñele a sus hijos varones a hacer lo mismo, porque muchos matrimonios se rompen por eso. Y enséñele a las niñas que también ellas pueden ser servidas, porque las mujeres pensamos que no nos tienen que servir. ¿No les ha pasado a ustedes? Nos sentimos pecadoras, ¿verdad? Enséñele a las niñas que un día también alguien... Me gustó lo que una hermana dijo ahora. Yo de vez en cuando quiero que me sirvan. Dijo, amén, gloria a Dios. Dije yo, ni más faltaba. Si toda la vida se sirve, ¿verdad? De pronto uno quiere que le sirva. Entonces, enseñémosle a las niñas. Eso no es malo. Por eso las niñas no saben cuál es el hombre bueno y cuál es el malo, porque ellos han visto una relación dividida y distorsionada en el hogar. Ojo con esto. Así funciona bien. Les menciono cultivar el amor y la paciencia. Mis amados, necesitamos cultivar. Oiga bien la palabra. Cultivar es sembrar, abonar y regar. Lo que significa que debemos practicar el amor, ese amor que lo recibimos primero de Cristo. Todo esto tiene cita bíblica, pero como nosotros hablamos mucho, no terminamos los temas. Entonces, mire, en 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, etcétera, ¿verdad? Entonces, el amor es eso, el amor es paciente, tolerante, y cuando cultivamos el amor en la casa, aprendemos a hacer todo lo que ya dijimos: perdonar, ayudar, colaborar, enseñar, en fin, todo eso. Debemos cultivarlo. La paciencia, usted no ore por paciencia, por favor, porque entonces sí va a saber cómo se desarrolla. Hay gente que ora por paciencia, prepárese, que lo mínimo que le viene es un tsunami. Así que permíteme que tengo que mencionar esto, porque muchos oran por paciencia y después andan orando para que el Señor los saque de la prueba. Así que no ore por la paciencia, practíquela. El día que viene la impaciencia, hoy puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Tiempo de calidad, mis amados. Esto de la comunicación y resolución, esto ya lo vimos, ¿verdad? Me llevaría toda la tarde para explicar todo este tema. Tiempo de calidad, eso significa que usted dedique un tiempo para su familia y no lleve a gente fuera de ella. Ay, Dios, qué bien lo dije. El tiempo de calidad solo tiene que estar el tiempo de la familia. Olvídese de la suegra, olvídese del cuñado, olvídese de la comadre. Bueno, aquí ya no hay comadre, ¿verdad? Pero por si le queda una. Olvídese de la amiga, del amigo, del vecino. Amados, tiempo de calidad en familia es solo la familia, padres e hijos. Váyase de vacaciones, váyase al balneario, váyase a un buen restaurante. Sin regañar. Y no grite, no regañe, sino que disfrute ese tiempo, que cuando sus hijos se vayan diga: cómo añoro los días que fuimos al balneario con mis padres. Eso es tiempo de calidad. Entiéndase que el tiempo de calidad es el tiempo que hace que uno lo recuerde con añoranza, como el tiempo que me daba la abuela a mí. ¿Qué me señalaste? Yo ya ni miro porque ya no fue el tiempo. Amén.
Planificar actividades en familia como juegos. A mí se me olvidaron muchas cosas de mi infancia, pero no las locuras que mi papá nos contaba cuentos. Lo ponía a arrancar cebolla, en serio. Jugábamos, eso lo recuerdo muy bien. Fue bueno, fue un buen tiempo. Mi papá nos enseñó todo lo que se enseña en la religión tradicional: el credo, la salve, la Ave María, los 5 rosarios, dolorosos, gloriosos y no sé qué, yo me lo sé. Nos enseñó de memoria una serie de cosas. Él no las enseñó de memoria. Qué vergüenza que los cristianos no le hemos enseñado Biblia a los hijos de memoria. Si a mí me enseñaron todo eso, intenten memorizárselo. Y ya va a ver que no es fácil. El Padre Nuestro, la Ave María, los rosarios, la salve, el credo es largo, eso es largo. Los 10 mandamientos, a mí no me enseñaron los 10 mandamientos en la iglesia evangélica, qué pena si me los enseñan. Me los enseñaron para ir a recibir la primera comunión. Desde ahí me lo sé. Entonces, eso debe retar mi alma, porque es necesario como familia. Eso promueve la unidad. Claro, y el conocimiento. Finalizamos diciendo que debemos dedicar tiempo para escuchar y conocer las preocupaciones y alegrías de los miembros de la familia. Tenemos que crear tradiciones familiares, eso es bien importante. En mi casa siempre acostumbramos que el 24 de diciembre nosotros estábamos donde mi suegra, compartiendo con mi suegra. Eso ya se sabía que estábamos allá. Y el 31 de diciembre estábamos donde mi papá. Entonces nos juntamos todos, pero es un montón. El lujo era tomar la foto familiar al final del 1 de enero. Llevábamos una carne asada o lo que usted quiera, pollo campero, para toda la familia, primos, sobrinos, y se juntaban los tíos, los hermanos de mi mamá y todos mis hermanos, ahí 50 o 60 personas, y tomábamos una foto y decíamos, y ahora la del relajo, y hacer un relajo todo y tomando fotos, practicando la unidad. Suena un poco espiritual, ¿verdad? Es que esto no es espiritual, pero alimenta el espíritu, alimenta la unidad. Entonces esas tradiciones tienen que practicarse en su casa. Pero ahora es triste que de repente, muchachos, si ya tiene teléfono, llegan a la casa, uno arrinconado allá, el otro allá, con el teléfono, y usted le habla a uno allá, molesto. Ya no se puede platicar ni con aquel, porque se han metido en un mundo que no es el mundo real. Sí. Pero la unidad se practica sin teléfono. Dígame amén. La unidad se fomenta sin teléfono, sin televisión. La unidad se fomenta acercando nuestros corazones a través de los gestos, a través de las palabras, a través de las acciones que hacen bien a los demás. Así se fomenta la unidad. Un buen juego se dice, de mesa no cae mal, de verdad. Lo que sea. Nuestros hijos tienen varios juegos. Jugar chibola, jugar trompo. Porque eso hace que los niños suelten el teléfono. ¿Qué locura eso del teléfono? Eso es ahogante. Imagínense que el papá se tira todo el fin de semana jugando naipe con los cheros allá, en la esquina, y nunca ha jugado media hora con sus hijos. Eso no tiene sentido. Pero se despilfarra todo el fin de semana con los amigos, jugando naipe, jugando chivo. Mi papá le jugaba mucho chivo, pero nunca jugó con nosotros. Eso no fomenta la unidad. Entonces ejercitémonos nosotros, porque ahora hemos sido llamados a vivir en sabiduría. Una tradición mía en diciembre es el budín. Yo dije, yo tengo que hacer algo, Dios mío. Y para mi cumpleaños mi pay de fresa. De fresa, porque yo de pronto me volví un poco religiosa, y entonces a mí me enseñaron tanto que eso es del diablo, que eso yo. Y un día me dijo mi hijo, mami, ¿y por qué en nuestra familia no hay historia? Me dijo, aquí no se pone una luna. Entonces me senté y le expliqué, pero yo te hago el budín, mi amor. Ah, eso sí, me dijo, y me enseña o le enseña a mi esposa, porque ese budín es único. Entonces yo dije, ok, no pongo luces, no pongo árbol, pero haré un budín. En diciembre no va a faltar. Me aprendí una increíble receta para hacerlo. A él le encanta y en diciembre no falta, porque para mí es crear memoria con nuestros hijos. No quiero que se vayan y digan, ¿y mis papás? ¿Por qué eran tan aburridos, tan encajados? Y una vez dijo mi hija, mire mami, oiga lo que me dijo mi hija, que si me mira sabe que es verdad.
si usted y mi papá siguen salvando el mundo, nos van a perder a nosotros. Me sacudió. Nunca olvido, me lo digo yendo para Chalatenango, ella me llevaba, íbamos como adelante de gran. Mami, yo quiero decirle algo a usted. Y yo, sí, hija, si usted y mi papá siguen salvando el mundo, nos van a perder a nosotros. Y yo sentí como que algo se lesió en mi vida. Eso fue por un accidente. Yo le dije, explícate. Sí, mamá, me dijo, usted estamos ocupados salvando al resto y nos están descuidando. En ese día hicimos una tradición de ir todos los primeros días del año con nuestros hijos, 2 días de vacaciones a cualquier parte, a Paneca, a Taco, a Entre Pinos, a Dios Iglesia, a Dios Ministerio, y vamos con la familia, porque lo que me dijo mi hija no fue pequeño. Yo no quiero perder a mis hijos, hermanos, ni más faltaba, yo no parimos para el infierno. Y si porque mis hijos me demandan mucho en el ministerio, tengo que hacer un alto, porque mi primer ministerio se llama familia. Una familia fracasada es que tampoco hay un ministerio victorioso. Lo dije bien, ¿verdad? Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria al Señor. Dios es bueno. Gócense porque tienen familia. Yo estaba tan preocupada de que mi hija no pudiera tener hijos, Dios mío. Y Dios ha sido bueno y fiel. Ahora tengo que cuidar a mis nietos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, esta tarde le damos gracias por nuestra familia. Le damos gracias porque su palabra es viva y es poderosa y nos enseña, nos instruye para hacer las cosas bien. Hoy oramos para que usted nos dé un corazón lleno de perdón, un corazón sano, un corazón lleno de amor, en donde su presencia sea tan real, mi Señor, en donde su presencia sea tan real como el aire que yo necesito para respirar. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que nuestras familias sean unidas, que sean como dice el Salmo, mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bendito Dios, que nuestras familias sean como ese óleo de unción que caía en los sacerdotes, como el rocío que hacía que el monte del monte tuviese vida. Padre, porque en la unidad usted envía vida y vida eterna, dice su palabra. Hoy oramos para que esa unidad esté abrazando nuestras familias, esté llenando nuestros hogares, como matrimonios, como padres, como hijos. Mi Señor, que seamos familias bendecidas, llenas de su presencia, que amemos la unidad, que amemos el construir y sobre todo que amemos su presencia dentro de nuestras familias. Señor, le damos las gracias. Bendito, gracias porque reconocemos su misericordia. Un día nos llamó para ser llamados sus hijos, Señor, y representarle dignamente en esta tierra. Bendito Dios, ayúdenos con su Espíritu Santo para que podamos deponer todo prejuicio, todo orgullo, Señor, de nuestra personalidad y podamos dar esos frutos maravillosos que usted espera de nosotros. Su palabra dice que usted mismo era uno con el Padre y que usted no hablaba nada, Señor, sin que el Padre lo hubiera dicho a usted. Que seamos así practicantes en nuestra familia de la unidad. Padre, ayúdenos, Señor, a ser mansos y humildes y poder traer, Señor, esa representación digna de ser llamados sus hijos en esta tierra. Señor, sabemos que en su palabra hay múltiples promesas acerca de la unidad, Señor, si la practicamos. Queremos ser, Señor, receptores de esas bendiciones prometidas. En sus manos nos encomendamos, Señor, dispuestos, Señor, a deponer de nosotros, como decía Juan, que tenía que menguar Él para que usted creciera en Él. De esa manera, Padre, queremos ser, menguar para que usted crezca en nosotros y practicar la unidad de bendición en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra congregación. Gracias le damos, papá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, mis amados. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, ya escuchamos el consejo de la palabra del Señor.